Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo? Les saluda Carlos Efrén, su amigo y hermano en Jesucristo, predicador y apologista católico. En este día vengo a compartir con ustedes la lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 12, versículos de 32 al 48. Estad preparados. Bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes a este compartir de la palabra del Señor, que es viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que nos llega hasta los tuétanos, como dice allá en Hebreos 4:12. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que nos ilumine en este momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Empezamos este compartir de la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas capítulo 12 versículos de el 32 al 48. Estad preparados. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna. Haced talegas que no se echen a perder, y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones, ni roe la polilla. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. Os aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si llega entrada a la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Comprended que si supiera el dueño de la casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros estad preparados, porque a esta hora porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿Quién es el administrador fiel y solicitó a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. Os aseguro que se pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, y a comer y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera, y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se lo dio, mucho se lo exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y gracias por estar presentes en este compartir de la palabra del Señor, en donde el Señor nos invita a que estemos preparados, porque nadie somos eternos en este mundo. El Señor nos puede llamar en cualquier momento y ustedes y yo podremos analizarnos y ver cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra alma, está lista para estar a frente del Señor y rendirle cuentas de todo lo que hemos dicho, de lo que hemos hecho, porque el Señor
nos va a premiar a todos según nuestras obras, según nuestra conducta. Bien, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Que nos dice el Señor, primeramente, que no tengamos miedo. No hay que estar con miedo, cuando viene el fin del mundo, o con aquellos falsos profetas que vienen dando fechas que el mundo se acaba. No, simplemente el Señor mismo nos dice, nadie sabe ni el día ni la hora. Eso recuérdenlo siempre, para que nunca se dejen engañar por aquellos falsos profetas que andan dando fechas que no se cumplen. San Marcos 13:32 dice: Mas de aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Entonces, cuidado con andar creyendo por ahí alguna cosa que los lleve a distraerse o desesperarse. Dice: No teman, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien a daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna, hacedos talegas que no se echen a perder, y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla, porque donde está tu tesoro, allí también está vuestro corazón. ¿A qué nos invita hoy el Señor? Nos dice: vended vuestros bienes y dad limosna. Nos invita a ser generosos, a ser solidarios, a ver con compasión a los ojos suplicantes de aquel necesitado. Y a veces ustedes y yo decimos que creemos en Jesucristo, que lo amamos, pero cuando vemos a algún necesitado, somos incapaces de compartir. Por ejemplo, allá en Eclesiástico 4:1 dice: Hijo, no prives al pobre del sustento. Si alguien te lo pide, le pide comida y tú lo puedes ayudar, no lo prives. Hijo, no prives al pobre del sustento, ni dejes en suspenso a los ojos suplicantes. Ahí está la tarea que debemos de hacer. Nuestro tesoro, nuestro tesoro en el cielo y no aquí en la tierra. Eclesiástico 5:1 y 2 dice: En tus riquezas no te apoyes ni digas: tengo bastante con ellas. No te dejes arrastrar por tu deseo y fuerza para seguir la pasión de tu corazón. No digas: ¿quién me domina a mí? Porque el Señor cierto que te castigará. Entonces, volvemos aquí a San Lucas 12, de la 32 en adelante. Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos talegas que no se echen a perder, y un tesoro inagotable en el cielo. Cuando ustedes y yo ayudamos a los ojos suplicantes, entonces ahí hacemos tesoros en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Por eso nos dice allá en Eclesiástico 5:1, o Siracides 5:1 en adelante, que no nos debemos de apoyar en las riquezas, porque el Señor nos va a castigar. Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Estad como los que aguardan a que vuelva su Señor de la boda, para abrirle apenas llame. Aquí el Señor nos invita a que estemos preparados. Si el Señor nos llamaría más tarde, más noche o mañana, ¿estamos preparados? Nuestra conciencia está limpia? O si no, acerquémonos al Señor, acerquémonos a la iglesia. Efesios 3:21, a Dios se le da la gloria en la iglesia. Y participemos de los sacramentos de nuestra Santa Madre Iglesia, por ejemplo, el sacramento de la reconciliación, de la Eucaristía y los 7 sacramentos. Nombro estos porque con el sacramento de la reconciliación nos vamos a reconciliar con nuestro Señor Jesucristo, y con el sacramento de la Eucaristía vamos a comer su cuerpo y su sangre vivo. Y al hacer eso podemos decir, como dice San Pablo en Gálatas 2:20, ya no soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí, y así estamos preparados para el día o la hora que el Señor nos llame a su presencia. Dichosos los criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. Tenemos que estar en vela,
preparados, vigilantes, no estar dormidos o descuidados. Os aseguro que ese Señor los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Entonces el Señor, si nos encuentra preparados, nos va a dar un premio. Y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. El Señor nos podría llamar a ustedes y a mí de noche, de día, de madrugada, y si estamos preparados vamos a ser dichosos. No hay que tenerle miedo a la muerte. Todos vamos a morir. Los que a veces cuando tenemos miedo a la muerte, podríamos analizarnos a ver si estamos viviendo en gracia de Dios, o será que eso nos hace tener miedo a la muerte. Dice: comprended que si supiera el dueño de la casa a qué hora viene el ladrón, no le dejará abrir un boquete. El Señor nos invita a que estemos preparados como un dueño de la casa que está cuidando su casa. Así debemos de estar cuidando nuestra vida espiritual, nuestro espíritu, que es el que se va a ir ante la presencia y la majestad de Dios Todopoderoso. Recuerdan ahí Eclesiastés 12:7, vuelve el polvo a la tierra y vuelva el espíritu a Dios, que fue quien lo dio. Nuestro espíritu se va a ir a Dios y tenemos que por eso estar preparados. Lo mismo, vosotros estáis preparados porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. El Señor nos dice que estemos preparados, que a la hora que menos pensamos va a venir el Hijo del Hombre, va a venir nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, como ya les había leído, San Marcos 13:32 nos dice: nadie sabe ni el día ni la hora. Así que cuidado con dejarse engañar por los charlatanes que andan dando fechas que se va a acabar el mundo. Jesucristo en su palabra, San Marcos 13:32 dice: nadie sabe. También aquí nos dice lo mismo: vosotros estáis preparados porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Cuando menos lo espere, cuando menos lo piense, viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien al llegar lo encuentre portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Entonces el Señor nos está diciendo que debemos de estar portándonos bien, siéndonos justos con nuestros hermanos. ¿Recuerdan allá San Mateo 6:33? Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, mientras vivimos, ¿qué debemos de hacer ustedes y yo? Buscar el reino de Dios y su justicia perfecta. Debemos de darle la gloria al Señor. Debemos de vivir para darle gloria al Señor. Pero si el empleado piensa: mi amo tarda en llegar. Si uno piensa: es que yo voy a vivir más de 100 años. Y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas. Empieza a portarse mal. Empieza a ser un mal siervo. A comer, a beber y emborracharse. A comer de gula, a emborracharse, a drogarse, a los vicios. Pensando que va a ser eterno, que es dueño de su propia vida, que va a vivir muchos años. Pero si el empleado piensa así, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. Entonces el Señor va a castigar a aquellos que no han sido fieles, aquellos que no se han mantenido en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, a aquellos que han quitado algo de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que lo han cambiado. Recuerdan allá Apocalipsis 22:18, dice: a quien quite, le voy a leer. Vamos a ver qué dice en Apocalipsis 22:18 y 19. Muy bien.
Yo advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno añade algo sobre esto, Dios echará sobre él las plagas que se describen en este libro. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describen en este libro. Entonces eso es una advertencia para los que no son fieles a nuestro Señor Jesucristo, a los que no quieren hacer la voluntad de nuestro Señor, sino quieren hacer su propia voluntad porque se creen dueños y señores de su vida, el cual es una mentira. Dios es el único dueño de la vida de todos. Él es nuestro creador. Bien, el criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. Aquí ustedes se dan cuenta que ustedes y yo debemos de obrar. No basta solo con creer, yo creo en Jesús, bla, 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 bla. Se trata de ponerlo en obra. Aquel criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, le da pereza, es un vago, un sinvergüenza, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. El que no lo sabe, el que nunca tuvo la oportunidad que se lo predique. Pero ¿sabe qué? De hoy en día hay redes sociales, hay muchas formas de uno capacitarse, de aprender de la palabra del Señor. Si uno no, bueno, a menos que sea algún caso especial, ¿verdad? Dice, el que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos castigos. O sea que si ustedes y yo escuchamos la palabra del Señor, y aún sabiendo cuál es la voluntad del Señor, decidimos hacer nuestra propia voluntad, vamos a recibir muchos azotes. Cualquiera dirá, pues entonces mejor no escucho la palabra del Señor, y así yo ya le digo al Señor cuando me pida cuenta, Señor, es que yo no sabía, yo no pensaba, yo no imaginaba, andaba ocupado en el trabajo y en verdad nunca pude escuchar tu palabra. Alguien podrá decir, ¿saben qué? Le voy a leer Ezequiel 3:18. Dice, cuando yo diga al malvado, vas a morir, si tú no le adviertes, si no hablas para advertir al malvado que abandones su mala conducta, a fin de que viva, el malvado morirá por su culpa, pero de su sangre yo te pediré cuentas a ti. Ok, hay una persona en tu barrio, en tu familia, en tu comunidad que se porte mal. Tú tienes la obligación de predicarle a él. Por eso el Señor te da a ti y a mí la oportunidad de aprender de su palabra, de deleitar su palabra, no para que nos guardemos como aquel siervo que se guardó su talento, lo enterró y no hizo nada. No, tú y yo debemos de predicar la palabra del Señor, porque si tú y yo vemos a alguien que está en pecado y no lo predicamos, el Señor lo va a castigar a él, pero también te va a pedir cuentas a ti y a mí si no lo predicamos. Recuerda, Ezequiel 3:18, te voy a leer otra vez. Cuando yo diga al malvado, vas a morir, si tú no lo adviertes, si no hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta a fin de que viva, el malvado morirá por su culpa, pero de su sangre yo te pediré cuentas a ti. Ezequiel 3:19. Si por el contrario adviertes al malvado y el malvado, si por el contrario adviertes al malvado y no se aparta de su maldad y de su mala conducta, morirá por su culpa, pero tú habrás salvado su vida. Entonces, ¿qué debemos de hacer ustedes y yo? Debemos de predicar. Allá en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2 dice, predica la palabra a tiempo y a destiempo, insiste, exhorta, con paciencia, con amor, pero hay que predicar la palabra del Señor, porque si no lo predicamos, el Señor nos va a pedir cuentas. Santiago 5:18 y 19. Si alguno de vosotros, hermanos míos, se desvía de la verdad y otro lo convierte,
sepa que el que convierte a un pecador de su camino desviado, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Por eso, ustedes y yo debemos de predicar para que las personas que están alejados del Señor se conviertan y cambien. Allá en Ezequiel, déjame ver, Ezequiel 22, 18, vamos a ver qué dice rápidamente. Ezequiel 22, 18. Espérate, creo que es 18, 22. Ya, Ezequiel 18, 23. Ya lo tengo. Ezequiel 18, 23. ¿Acaso me complazco en la muerte del malvado? ¿Acaso me complazco yo en la muerte del malvado? Oráculo del Señor Yahvé. Y no más bien en que se convierta de su conducta y viva. Entonces, ¿qué quiere que el Señor? El Señor no quiere que los malvados, que la gente que obra el mal se muera, no. Dice, ¿acaso me complazco en la muerte de él? No, yo quiero que se convierta y que viva. Por eso tú y yo debemos de predicar, porque el Señor te va a pedir cuentas a ti de todos los tuyos y a mí también de los míos, de lo que el Señor nos pone en el camino para predicarlos, y a veces de vagos, de ociosos, ustedes y yo, no, o tal vez a veces de vergüenza, no queremos predicar la palabra de el Señor. Y a veces nos da vergüenza. ¿Por qué no predica la palabra del Señor? Ay, es que tengo vergüenza. ¿Vergüenza de qué? No entiendo. ¿Recuerdan allá San Mateo 10:32? Quien se avergüence de mí, también yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Quien se declare por mí, yo me declararé por él delante de mi Padre, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay que predicar, mis queridos hermanos, hay que predicar a tiempo y a destiempo, a fin de que la palabra del Señor llegue al mundo entero, porque eso es lo que Dios quiere, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Esto se les quedó grabado y discutían. Ya va un momento. Seguimos. San Lucas 12:38. Ok. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Y al que mucho se le confió, más se le exigirá. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Que si el Señor te dio la oportunidad de tú dedicarte a la palabra del Señor, si ser un sacerdote, una misionera, un predicador, un laico comprometido, al que mucho se le dio, mucho se le va a exigir. El Señor te va a pedir cuentas a ti y a mí del trabajo que no estamos haciendo, y a veces en vez de predicar la palabra del Señor, estamos causando divisiones con nuestros propios criterios humanos. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. A ti se te ha confiado un grupo de gente, se te ha confiado una esposa, unos hijos, una familia. El Señor te va a exigir, el Señor te va a pedir cuentas a ti y a mí por ellos. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a ser prudentes y a estar listos para que cuando el Señor nos llame a su presencia, poder nosotros presentarnos ante Él como unos buenos siervos, ¿no es cierto? Voy a terminar con San Lucas 17:10. Vamos rápidamente. San Lucas 17:10. De igual modo vosotros, cuando hagáis hecho todo esto, cuando ustedes y yo hayamos predicado la palabra del Señor a tiempo y a destiempo, hayamos sido esos buenos siervos, hayamos obedecido al Señor, Lucas 10:17, de igual modo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os fue mandado, decid, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que debíamos hacer. Que el Señor les bendiga a ustedes y a mí, a nuestras familias, que la bienaventurada Virgen María interceda por cada una de sus necesidades, de las mías, de nuestras familias y del mundo entero. Me llamo Carlos Refrén, también conocido como Charlie. Síganme en mis redes sociales, aquí les dejo en la parte de la descripción. Y para que me puedan contactar, si desean hacer una donación a este canal, a este ministerio de predicación, también les dejo el método seguro de PayPal. Que el Señor les bendiga y